Hola mis corazones de luz, yo soy Julia Pareja Ríos, soy la escritora de la saga Nada es imposible si tienes fe, soy canalizadora de ángeles. Y hoy te quiero enseñar en este video algunas de las razones por las cuales no puedes ver las señales. Hace poco subí un video a Instagram, bueno, a todas mis redes sociales, pero en Reel me di cuenta que tenía muchas reproducciones. Y entonces entendí que había mucha gente que le preocupa esto, o sea, ¿por qué no veo las señales y por qué otras personas sí la ven? Y a mí siempre me dicen, es que tú ya tienes esa intuición. No es algo, o sea, yo no nací así de esta manera. Sí es verdad que yo soy muy sensitiva desde que estaba muy pequeña, por lo tanto yo le presto mucha más atención a las cosas que siento. Pero de un tiempo para acá, cuando ya se me empezó a desarrollar todas estas habilidades mucho más rápido, es cuando he aprendido a entender cada una de estas señales. Antes para mí era algo como que eran como casualidades y las casualidades no existen. Entonces, no es que no te muestren las señales o que a ti no te muestren las señales y a otras personas sí. No es que yo tenga un don especial, todo el mundo puede ver las señales, pero tienes que educar tu mente para ello, porque normalmente nuestra mente está educada para lo lógico, para lo racional, nada que tenga que ver con esto. Y esto es algo de intuición, es algo de fe, es algo de confianza en ti mismo. Entonces, hay muchas razones y eso depende de la persona, depende de ti mismo. No para todo el mundo es igual, al igual que no todo el mundo canaliza de la misma manera. Esto es algo, o sea, las maneras de canalizar lo podemos ver en otro vídeo, pero tenemos varias maneras de canalizar y cada quien tiene que percibir y reconocerse a sí mismo para saber cómo es. Es decir, no tiene nada que ver con una canalización, tiene algo que ver con tu personalidad, con lo que tú eres en sí. O sea, y reconocerte a ti mismo en esto es súper importante porque ahí entenderás los mensajes que te envían y las señales que te envían. O sea, yo por ejemplo soy muy auditiva, yo aprendo mucho más escuchando cosas, que sí, que leo mucho, entonces para mí es fácil leer, pero aprendo mucho más escuchando. O sea, para mí yo reconozco una señal mucho más rápido cuando es auditiva. De todas maneras, también tengo la manera de ver imágenes. Entonces, es algo que se me ha desarrollado mucho, pero es algo que yo tengo de pequeña, porque yo tenía sueños premonitorios. Entonces, es muy fácil ver las imágenes. Ya, como te dije antes, depende de ti, depende de que te reconozcas a ti mismo tal y como eres. O sea, hay personas que son muy sensibles, entonces para ellos la manera de recibir las señales es a través de un sentimiento. De todas maneras, al reconocer las señales, una señal se reconoce expresamente cuando interiormente sientes algo, ¿vale? Es muy complicado explicar esto porque depende de cada persona. Y las barreras que te impiden también dependen de cada persona. Entonces, una de las barreras de las cuales, digamos que la más principal, son los miedos. El tener no solamente miedo, sino mucho ruido mental. Y eso es algo que a mí también me pasa. O sea, yo cuando tengo mucho ruido mental, no les escucho. No intento ver las señales, pero no las veo. Pero yo, o sea, les doy el permiso de que ellos me envíen las señales. Las escuche yo o no las escuche, yo les digo, por favor, hacérmelo ver, aunque yo tenga mucho ruido mental. Entonces ellos buscan la manera. Y cuando buscan la manera muchas veces veo las imágenes. O sea, a mí me llega la información mucho a través de los sentidos y de las imágenes. Por ejemplo, yo estoy durmiendo y de repente veo la imagen de que alguien me llama o que me suena el móvil. Y cuando me levanto es lo mismo, o sea, me suena el móvil, veo la llamada o muchas otras cosas, pero, o sea, veo muchas imágenes, pero también siento cosas. Entonces, es muy importante que aprendas a reconocerte a ti mismo para saber de qué manera te llegan las señales a ti más fáciles. Por ejemplo, a mí me llegan muchas señales a través de la música. Primero porque me encanta la música y segundo porque soy muy auditiva. Entonces, es importante, no es cuestión, o sea, a mí mucha gente que ha estado conmigo, que conoce, que le he hecho canalizaciones, que han estado en mis talleres, o parte de mi familia me dicen, pero es que tú ves las señales. Le digo, yo he educado mi mente para eso. Sí es verdad que desde muy pequeña soy muy sensitiva por todas estas cosas, pero yo antes pensaba que era parte que era
casualidades del universo. Pero no es así, porque las casualidades no existen. Entonces, cuando tú pides una señal, la señal está ahí. La señal te la muestra. La cuestión es que tú no eres capaz de verla. Y no eres capaz de verla porque dudas. Porque no te crees que eso sea cierto. Por eso es muy importante tener fe en lo que uno ve y en lo que uno siente. Yo desde pequeña, si algo he tenido es que he creído mucho en lo que siento. Y tal vez cuando estaba más pequeña o cuando era más joven, no lo tenía tan claro hasta cuando ya fue mi despertar, que fue, o sea, tuve muchos sueños premonitorios con la muerte de mi padre. Muchos sueños que me empujaron a eso y yo no los entendí hasta que mi padre falleció. Entonces es muy importante que entiendas que las cosas que te pasan en la vida no son casuales. En realidad es así. Y que no dudes, porque si dudas, estás deshaciendo esa esencia que te dice, o sea, entre más confíes, más se aferra esto a tu corazón y más es mucho más fácil entender las señales, ¿vale? Entonces yo tengo aquí algunas cuantas, ¿no? Y bueno, lo primero, los miedos. Luego la falta de vulnerabilidad. Para mí es súper complicado pedir ayuda. Yo creo que es parte de cómo soy madre soltera, de cómo me he educado a mí misma, cómo he crecido, de que no tenía la ayuda o que me enseñaron como no a estar pidiendo ayuda, ¿no? Entonces me cuesta mucho pedir ayuda. Y yo creo que esto va mucho, porque lo he visto mucho en las madres que son solteras, que educan a sus hijos solos. O sea, en Venezuela se le dice, o en Latinoamérica se le dice las todoterreno. Entonces, para ellas es muy difícil y es muy complicado depender de alguien. Pero eso no te hace vulnerable. Y ahí pones barreras sin querer. Entonces, yo era algo que me repetía y algunas veces todavía lo hago. O sea, yo no necesito a nadie, no necesito que nadie me ayude. Y es mentira, a veces necesitas a alguien que te ayude porque tú no lo puedes hacer todo solo. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, el 21 de diciembre, que yo suelo hacer la carta del espíritu de la Navidad, cuando estaba haciendo mis peticiones para mí, los ángeles me decían, este año, yo ponía, este año voy a hacer, yo qué sé, tal cosa, ¿no? Y ellos me repetían otra vez, este año vas a aprender a pedir que te ayuden. Vas a aprender a pedir ayuda. Entonces, es verdad que es algo que me cuesta muchísimo porque lo tengo como muy integrado, que no tengo la necesidad, o sea, no me gusta que me ayuden, y si es algo, pues enséñamelo y yo lo hago, ¿no? Para levantar una caja pesada, o sea, no me gusta depender de nada. Y yo creo que es algo que tiene que ver, que es una cosa que tenemos que mejorar, la verdad. Entonces, ellos me decían hace poco, o sea, es importante que derribes todas estas barreras para que puedas conectar con nosotros desde la esencia más limpia, ¿no? Y esto es lo que os quiero decir hoy. O sea, es muy importante que aprendas a tener, si eres así un poco como yo, pues que seas un poco más vulnerable. En Navidades me pasó que yo lloraba con todo. Y a mí me cuesta, bueno, no tanto me cuesta, es una de las cosas que agradezco de haber tenido a mi hijo. Desde que salí embarazada me cuesta mucho menos. Pero al principio me costaba muchísimo. De hecho, mi madre una vez me dijo cuando tenía 16 o 17 años que yo no tenía corazón porque no me había visto llorar desde que yo había tenido uso de conciencia. Pero son barreras que te vas poniendo a ti mismo y luego te tienes que ir quitando todas esas barreras. Entonces es importante que aprendas a ser un poco vulnerable. ¿Vulnerable en qué sentido? En que que quites todas esas barreras y como te decía, en diciembre empecé a llorar mucho por cualquier cosa y estaba súper sensible. Y yo les pregunté, ¿pero qué me pasa? Entonces me dijeron, tienes que aprender a ser vulnerable. Tienes que aprender a soltar todo eso porque es mentira que tú puedes con todo. Es mentira que no necesitas a nadie. Es mentira que no te puedes permitir estas cosas. Y es lo que me pasa. A veces soy muy dura conmigo misma y no me permito llorar, no me permito caerme, no me permito... y te lo tienes que permitir porque eres un ser humano y has venido aquí a aprender. El caos mental. El caos mental es otra cosa que cuando tienes mucho ruido mental, cuando la mente habla y habla y habla y habla y tú ves una señal, tú vas a decir, ¿será una señal o no será una señal? Pero ¿a qué le das mucho más valor? ¿A lo que estás viendo, a lo que estás sintiendo o a lo que te dice la lógica?
Y esto es muy importante que lo sepas, porque si le haces caso a la lógica, eso va a ir a más, a más y a más. Y es algo normal porque nos han enseñado a ser lógicos y racionales, pero no a ser intuitivos. Entonces, también es muy complicado cuando tú eres muy intuitivo y tú cuentas algo y la gente no te cree. Yo no sé si yo lo aprendí en otra vida, si lo traigo de otra vida o si es que a mí me han enseñado así, pero de una de las cosas que, y estoy muy orgullosa de ello, es que yo he aprendido a hacer caso en lo que siento, me crea o no me crea. O sea, es algo que es así y es de verdad. Yo he tenido, o sea, discusiones con mi familia en donde yo les he dicho, ya sé que no me creéis, ya sé que no pensáis que esto que estoy sintiendo es cierto, pero es así. O sea, ha sido tanto que mi madre, cuando yo le digo que algo es así, o sea, ya mi familia lo entiende, de que cuando yo siento algo, o sea, ya me hacen caso. Porque muchas veces yo le decía, esto no sé, siento que esto tal, que esto... Y entonces pasaban las cosas que yo le decía cuando ellos lo hacían. Entonces ahora me hacen un poquito más de caso. Pero es importante que aprendas a tener mucha confianza en ti mismo, mucha confianza en eso que sientes, porque es la única manera de que vaya a más. Y olvídate de que la gente te va a criticar porque la gente critica absolutamente todo. Si no confías en ti, no confías en ti. Punto. Pero tú sí tienes que confiar en ti, porque es la manera que ellos tienen para comunicarse. Ellos se comunican contigo a través del corazón, o sea, no hay otra opción. Se comunican contigo a través del corazón. Hace mucho tiempo me pasó algo. Mi hermano salió con mi hijo a una discoteca y mi hijo, no, él casi no bebe, entonces se emborrachó y cuando ve cosas que no le gustan, se viene a casa. Entonces no le dijo nada a mi hermano y se vino a casa. Entonces mi hermano me llamó, yo estaba dormida y me dijo, ¿tu hijo está en casa? Y le digo, pero estaba contigo. Entonces ya me levanté súper asustada. Y entonces salí al balcón de mi casa, respiré profundo, me toqué el corazón y sabía que no había pasado absolutamente nada malo. Entonces dije, me pongo los zapatos, cojo al perro y le voy a buscar. Y cuando me estaba poniendo los zapatos, tocó el timbre de mi casa. Entonces mi hermana me dijo, ¿por qué has hecho eso? Le digo, porque yo sé. Porque uno siente cuando algo va bien, uno siente cuando algo va mal, pero a eso le tenemos que hacer muchísimo caso. Y la gente no le hace caso a eso, entonces no me gusta la palabra imposible, pero es imposible que le hagas caso a algo a lo que pasa desapercibido, porque están ahí, las señales están ahí, o sea, la información está ahí, nuestra mente está conectada a este mundo infinito donde la información está. Hay muchísimas otras cosas por las cuales no puedes ver las señales o no puedes canalizar, pero estas son a nivel más profundo. Y es verdad que si bebes mucha más agua, estás mucho más en la naturaleza, sea el mar, sea el bosque, lo que te guste. Si comes sano, vas a escucharle de manera más clara. Digamos que esto es como... es un ejemplo que dan muchos canalizadores y es como que tú intentas sintonizar la radio de la mejor manera para escucharla mejor. Pues lo que tienes que hacer es limpiar esos canales para poder escucharlos de manera más nítida o ver las señales de manera más nítida y educar tu mente a ello y por supuesto confiar. Tienes que confiar muchísimo en lo que sientes, tienes que tener fe en que eso es así, aunque se te esté mostrando lo contrario. Porque el problema es que nosotros decimos, vale, está pasando esto y yo he sentido esto y la señal es esto, pero yo no estoy viendo esto. Por favor, confía. Ya sé que es difícil porque a mí en ocasiones me pasa. Y cuando me pasa muy seguido y me engancho a ese pensamiento de que no puede, o sea, ¿esto qué es? O sea, y me empiezan a venir pensamientos negativos, donde viene un pensamiento negativo, otro pensamiento negativo y así sucesivamente. Lo que yo hago es que no puede ser verdad, o sea, yo no puedo hacerle caso a algo que me dice mi mente cuando es algo que yo siento en mi corazón. O sea, si yo he aprendido esto, yo tengo que hacerle caso a lo que yo siento en mi corazón. Y es la manera en que hago, y se lo repito mucho a mi madre para que ella lo aprenda. O sea, cuando yo siento algo y me vienen estos pensamientos negativos y me empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver por lo que yo estoy viendo fuera, yo digo, no puede ser verdad, o sea, no puede ser verdad, esto no puede tener más valor que lo que yo siento interiormente. Y entonces ahí refuerzo esas
esa habilidad, porque es una habilidad, no es un don, es una habilidad. Y esto es, por favor, esto es importante que lo entiendan. Todo el mundo puede canalizar. En mi familia hay mucha gente que lo hace y no todo el mundo cree en los ángeles. Tengo un tío que es de una religión, que es súper religioso, pero con él se comunican, o sea, él tiene información, le llega información y yo no intento cambiarle para que él crea en los ángeles y todo esto, pero también los ha visto. O sea, él tiene la capacidad de repente estar en un sitio, quedarse dormido con los ojos abiertos y salir de su cuerpo y andar con un ángel y hablar con el ángel. Pero él cree que esto es parte de la iglesia y al final es lo mismo. O sea, yo no tengo por qué, o sea, me encanta hablar con él, pero no le cuento mis cosas porque no me las va a creer. Pero me encanta que me cuente las cosas porque yo sí le creo. Entonces, no es necesario que intentes convencer a la gente de lo que tú sientes, porque no es así como funciona, ¿vale? Entonces, es muy importante que aprendas a confiar en lo que sientes. Y da igual, o sea, en mi familia más cercana, mis hermanos, mis sobrinos, ellos más o menos, mi madre, pues obviamente sí, pero mi familia, tengo mucha familia que pertenece a la religión, entonces ellos no creen en lo que yo hago, pero yo no intento convencerles de eso. O sea, no es necesario. Cada uno tiene su manera de colaborar en el mundo. Y la mía ha sido esta. Y si no me creen, pues lo siento mucho. Pero es así. O sea, hay que confiar en nosotros mismos porque es aquello que nos va a ayudar a ir a más. ¿Vale? Con respecto a todo esto. Y es la única manera de ayudar a las demás personas. O sea, confiando en ti mismo y confiando en esto que estás sintiendo y en esto que estás viendo. Vale, hacer mucho ejercicio, comer sano, estar en la naturaleza, esas son cosas que ayudan. Yo, por ejemplo, antes, cuando vivía en Venezuela, yo no comía nada sano. Porque allí, en algunos sitios, no se come nada sano, no se han educado a eso. Yo empecé a comer sano aquí y no empecé a comer sano cuando vine. Empecé a comer sano en un momento de mi vida en que vino el caos mental, que fue cuando ya empecé a escribir, que tuve problemas con mi hijo en la adolescencia, subí de peso muchísimo y entonces empecé a hacer una dieta con mi hermano y mi hermano bajó de peso así y yo me estaba muriendo de hambre. Entonces yo dije, yo no puedo hacer esto, yo tengo que comer sano y aprendí a comer sano. Dejé de comer carne roja. No dejé de comer todo tipo de carne, o sea, no soy ni vegetariana ni vegana, aunque se debería ser vegano, porque los ángeles me han dicho, deberías ser vegana. Pero es un proceso, o sea, llegar ahí es un proceso. Entonces, lo que hago es que no como casi carne roja, sí como algunas veces, cuando me apetece o cuando, pues, yo qué sé, si voy a un sitio y me invitan a comer, pues si hay carne, pues como carne. Pero no es algo que me apetezca. Si yo puedo comer otra cosa, pues como otra cosa. Y no como carne roja porque sé que baja la energía. Sin embargo, también como pues, algunas otras cosas, pollo, pescado, ese tipo de cosas, sí. Pero como mucho pescado, entonces, y intento cuidarme lo más que pueda, o sea, de estar con un peso de que yo sienta que esté, o sea, intento estar bien conmigo misma. Cuando yo estoy bien conmigo misma, para mí es mucho más fácil canalizar, ver señales, ver las imágenes que veo, que me lleguen mensajes. O sea, y es muy importante todo esto que te estoy diciendo, pero también es muy importante, y creo que es lo más importante, es que te reconozcas a ti mismo y que entiendas cómo eres de verdad, sin mentirte. O sea, ¿qué eres? ¿Cómo eres? Eres muy sensible, eres auditivo, tenemos todas estas capacidades, pero tenemos dos más desarrolladas. Y es muy bueno que leas mucho. Cuando se leen muchos libros canalizados, tu intuición y este canal se abre. Porque empiezas a discernir de aquello que tú has aprendido en toda la vida con otras posibilidades. Y entonces, una de las cosas que lo he hablado muchas veces con mi madre, porque mi madre era una persona que creía en estos, pero no. Porque gracias a ella, yo desde los 12 años leo metafísica. Entonces, yo ahora que escribí el cuarto libro le dije, Ama, si no te has dado cuenta, nos estaban enseñando. O sea, esos libros llegaron a ti porque yo tenía que aprender todo eso. Y me encantaba. O sea, yo con 14 años me leí muchas vidas, muchos maestros y le dije a mi madre que quería hacer una regresión. O sea, una niña de 14 años. Entonces, son cosas que uno trae integradas, son cosas que tú tienes que aprender a reconocerte y ser sincero con eso y ser fiel con eso y le gusta a quien le guste. O sea,
cuando yo empecé a canalizar de manera muy seguida, que yo ya me di cuenta que eran canalizaciones, lo único que me preocupaba era cómo iba a ser mi madre, cómo iba a reaccionar mi madre. Porque mi madre viene de una familia religiosa y todavía lo tiene como muy inculcado, aunque no lo lleve, pero cree mucho en Dios y en cosas en las que no cree. Y yo le pedí a los ángeles que por favor me ayudaran con ella. Y me dijeron, no te preocupes, tú encárgate de lo tuyo y nosotros nos encargamos de ella. Y ella de repente, de la noche a la mañana, me empezó a mandar mensajes canalizados. Gente que canalizaba y me decía, entonces yo le empecé a explicar que eso era canalizar y que era lo que yo hacía. Por supuesto es mi madre, me ama y me adora, o sea, me va a aceptar tal y como soy. Que hay padres que no, pero da igual, o sea, te enseñan, tus padres te enseñan, tú eres lo que eres gracias a cómo han sido tus padres contigo. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Pero es importante que sepas que si tú quieres trabajar en esto, si tú quieres aprender de las señales, si quieres ver las señales, tienes que aprender a confiar, independientemente lo que veas fuera, porque eso no es lo real. Y cuando ellos te dicen algo, tienes que confiar en lo que ellos te dicen, porque ellos están ahí para ayudarte siempre. Así que nada, espero que te ayude este video, espero que te encante, que te quedes aquí, que lo compartas y que entiendas que es muy importante reconocerte y que las señales siempre, siempre que las pides te las van a dar. Depende de ti que las veas o no. Así que te mando un beso y que tengas buen día.